Sir Peter y Lord Hannes, el primer miembro de la Real Fuerza Aérea, y el segundo, un ser de las estrellas. En ella, les contamos algunos detalles de su interacción y cómo el extraterrestre advirtió a los humanos sobre eventos futuros que amenazaban a la humanidad. Esta no ha sido la primera ni la última vez que uno de nosotros intercambia palabras con un ser del espacio. Hay muchos cabos sueltos alrededor del incidente de Roswell. Sin embargo, ninguno ha captado tanta atención como esa historia contada en el libro Alien Interview de 2008, que se basa en una serie de notas y entrevistas documentadas por Matilda O'Donnell McElroy, una enfermera de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, quien afirma haber entrevistado a uno de los extraterrestres sobrevivientes del accidente de Roswell. Lawrence R. Spencer fue el autor del libro Alien Interview. El hombre afirma que Matilda le escribió una carta revelando información sobre una serie de entrevistas que tuvo con el extraterrestre sobreviviente. Earl era miembro de la Fuerza Expedicionaria del Dominio, una raza de seres elegidos por su avanzado conocimiento en viajes, exploración y operaciones en el sistema solar en los últimos 10.000 años. La Fuerza Expedicionaria del Dominio tenía una base intergaláctica en el cinturón de asteroides. En el momento del incidente de Roswell, Matilda O'Donnell McElroy formaba parte del cuerpo médico de la Fuerza Aérea de Mujeres del Ejército y afirma que fue entrevistada con un ser extraterrestre llamado Earl. Esta vez, a diferencia, por ejemplo, del encuentro entre Sir Peter y el alienígena Lord Hannes, la interacción no fue a través del diálogo. Earl no pronunció una palabra. Matilda y el ser se comunicaban telepáticamente. Matilda detalla que cuando esto sucedió, apenas tenía 23 años. Recién había sido asignada como enfermera de vuelo en el ala de bombas 509, y también era la única persona en la base que podía comunicarse mentalmente con el extraterrestre. Era como si él la hubiera elegido. Earl estaba compuesto por un material sintético idéntico al de la nave. El ser explicó con gran detalle cómo podían controlar sus naves. El secreto era que las controlaban con su mente y sus pensamientos. Tan pronto como Matilda y Earl comenzaron a ganar confianza mutua, la mujer se atrevió a hacer más preguntas. Por ejemplo, la ubicación de su hogar. Earl pertenecía al dominio. Matilda le preguntó dónde se encontraba ese planeta. Earl respondió, no es un planeta, sino una vasta cantidad de galaxias. A medida que pasaba el tiempo, Matilda se dio cuenta de que estaba frente a un ser poderoso y sabio. Entonces Matilda le preguntó a Earl, ¿desde cuándo has estado visitando la Tierra? Earl respondió, desde mucho antes de que existieran los humanos. La civilización de Earl era extremadamente antigua, por lo que Matilda no dudó en cuestionarlo sobre los mayores misterios de nuestra existencia. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Cuál es nuestro propósito en la Tierra? ¿Y si existe vida inteligente en otras partes del universo, por qué no nos han contactado? Earl no respondió de la manera que la mujer esperaba a estas preguntas. Algo que Matilda notó fue lo intimidado que se sentía Earl hacia otros humanos. No confiaba en ellos, y ella no era la excepción. Él había sido el único sobreviviente del impacto, era consciente de lo que le harían y lo que estaban haciendo con sus compañeros. Para Matilda, esto era preocupante. Si los extraterrestres no se sentían seguros en la Tierra, esto representaría un gran problema futuro para los humanos. Lo que compartió con la mujer fue que nuestro planeta, al encontrarse en el borde de una galaxia, está geográficamente aislado de las civilizaciones planetarias más concentradas hacia el centro de la galaxia. Como resultado, la Tierra ha sido utilizada solo como un zoológico, un jardín botánico e incluso una prisión. Este último uso comenzó antes del año 30.000 AC. La Tierra fue utilizada como una prisión para criminales extraterrestres. Estos fueron capturados en trampas electrónicas. Earl detalla que fueron enviados a estaciones subterráneas en lo que ahora se conoce como las montañas Revensori de África, en los Pirineos de Portugal y en las estepas de Mongolia. Hacia el final de sus encuentros, Earl, que por cierto es descrito como del tamaño de un niño, confesó a Matilda que no tenía una forma biológica, que lo que ella veía era un traje alienígena controlado por un ser de mayor jerarquía. De los últimos mensajes que compartió con la enfermera,
uno de los más destacados en sus notas es el siguiente: es crucial que las personas comprendan las consecuencias devastadoras para nuestra supervivencia física y espiritual si no tomamos medidas efectivas para deshacernos de los persistentes y omnipresentes efectos de la intervención extraterrestre en la Tierra.